En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable que se filtraba por las persianas entreabiertas de una oficina en la Gran Vía. Isabel sintió el primer pinchazo de la traición cuando Javier entró en la sala de juntas luciendo los gemelos antiguos de su padre. ¿Antonio? Esos gemelos. Grabados con iniciales desvaídas por el tiempo. Solo salían del cajón para negociaciones cruciales o entierros familiares. Como un talismán de lealtad forjada en el fuego de los acuerdos comerciales. Verlos en la muñeca de Javier era como presenciar a alguien enmarcando una foto de familia con el casquillo de una bala usada. Y cuando él sonrió con esa mueca fina de director ejecutivo y dijo, «Tu contrato de consultoría está bajo revisión». Isabel no se inmutó. Porque ya olía la podredumbre. Solo no esperaba que el cuchillo girara mientras Antonio aún estaba en la habitación. Observándolo todo con esa calma que ocultaba un volcán dormido. Isabel López era la hija de Antonio López. El hombre que no solo daba nombre a la firma de asesoría legal y financiera en Barcelona, sino que era su esencia misma. Durante 30 años. Antonio había tejido relaciones a la antigua usanza, cara a cara. Con un vaso de Rioja en la mano. Respaldadas por confianza y apretones que valían más que cualquier firma digital. Sin software de gestión de clientes. Sin ejecutivos de cuentas con jerga vacía. Solo él. Un bolígrafo y un archivo lleno de acuerdos de confidencialidad más herméticos que las bóvedas del Banco de España. Isabel lo sabía bien. Porque había redactado la mitad de ellos. Con cláusulas tan precisas que cortaban como navajas. Así que cuando Javier, el joven prodigio que Antonio había mentorizado recién salido de la universidad en Madrid, se convirtió en director interino. Isabel guardó silencio. Aguantó cuando él empezó a soltar frases como desrisquificar perfiles legados y operaciones cliente primero en plataforma. Mordió su lengua. Como una buena española que sabe que el tiempo revela las verdades ocultas. Pero el día que la despidió, tomó notas mentales. Grabando cada palabra como un juramento silencioso. No es personal, dijo Javier. Con esa voz suave que disfrazaba la ambición cruda. Es solo cuestión de ancho de banda. Necesitamos pensadores ágiles. Isabel. No mentes ancladas en el pasado. ¡Qué ironía!, pensó ella. Considerando que era la única analista en la firma que había construido modelos de cumplimiento en tiempo real, para 3 sectores distintos sin que la inteligencia artificial los desvirtuara con alucinaciones. Pero claro. Despide a la hija del fundador. Eso quedará genial con los accionistas. Se dijo. Mientras el dolor se enraizaba en su pecho como una espina que no se arranca fácilmente. Luego vino el golpe bajo. No dirigido a ella, sino a Antonio, mi equipo se hace cargo de tus clientes ahora. Lo dijo con una risa ligera. Como si estuviera comentando el tiempo. Pero aterrizó como una bofetada envuelta en un aviso de terminación. Antonio no se movió. No parpadeó. Solo cerró su cuaderno encuadernado en cuero. Lo dobló una vez y respondió con esa voz seca y controlada, asegúrate de que tu equipo lea la letra pequeña. Javier rió. Convencido de que ya había ganado. Ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. De vuelta en el apartamento de Isabel en el barrio de Salamanca. El silencio entre padre e hija se extendió como una niebla espesa durante 3 días. No hablaban de lo sucedido, en España. Las heridas profundas se curan en privado. Con el orgullo intacto. Hasta que Antonio apareció en su puerta con un tablero de ajedrez bajo el brazo y una caja fuerte ignífuga en la otra. Dijo una sola frase, es hora. Se sentaron como siempre, él con las negras. Ella con las blancas. Defensa siciliana cada vez. Pero esta vez. Abrió la caja y colocó un grueso expediente junto al alfil.
La etiqueta rezaba, Fideicomiso López S.L. Acuerdos de confidencialidad activos. El aire se cargó de electricidad. Como antes de una tormenta en las sierras. Ahí Isabel comprendió, todos creían que Antonio se había jubilado años atrás. La verdad era que nunca se fue. La firma llevaba su nombre. Pero el fideicomiso. La entidad legal real detrás de cada cliente de alto riesgo y alto valor. Era suya. Independiente. Blindada contra cualquier reestructuración corporativa. Porque no estaba bajo la empresa. Estaba bajo él. Y en ese momento, entendió por qué no luchó. ¿Por qué dejó que Javier le hablara con condescendencia? ¿Por qué permitió que la despidieran como a una pasante prescindible? Porque esto no era el fin. Era la preparación para el contraataque. Un juego de sombras donde el silencio era el arma más letal. La llamada llegó a las 8:12 en punto. Porque Javier fingía que la puntualidad lo hacía poderoso. Como un torero entrando al ruedo. Era una formalidad cordial. Dijo. Pero ambos sabían que era un bisturí oculto en un saludo. Isabel se sentó junto a Antonio en su estudio en las afueras de Barcelona. Observando cómo las líneas alrededor de sus ojos se profundizaban con cada palabra que Javier lanzaba como un martillo envuelto en seda. Tras revisar tu acuerdo de consultoría, dijo Javier. Voz lisa como un suelo enlaminado. Ejercitamos la cláusula 12, liberación temprana sin penalización. Se recostó en su trono ergonómico. Visible en la videollamada como un senador romano engreído. Apreciamos tus contribuciones. Antonio. De verdad. Pero el Consejo y yo coincidimos, eres un vestigio de la era fundacional. Avanzamos hacia adelante. Antonio no parpadeó. Solo sorbió su café negro y miró como si mentalmente estuviera reemplazando la corbata de Javier con una soga. Y en espíritu de ese progreso. Continuó Javier. Hemos integrado oficialmente el consorcio galvánico a nuestra plataforma propietaria. La integración total comienza el lunes. Es un nuevo día. Isabel vio cómo la mano de Antonio se detenía. La taza flotando en el aire. El vapor curvándose más allá de sus nudillos. El consorcio galvánico no era solo un cliente, era el pilar. El de 230 millones de euros que había salvado la firma en la última recesión. El que no tocabas a menos que supieras cuántos azúcares tomaba su consejero general en el café y a qué hora paseaba al perro. ¿Estás seguro de que lo tienes cubierto?, preguntó Antonio. Sin sarcasmo. Sin advertencia. Solo una pregunta simple envuelta en una tapa de ataúd. Javier Río, tenemos un equipo entero en ello. Tu modelo de relaciones era elegante. Pero insostenible. Ahora escalamos. Antonio asintió una vez y cortó la llamada. Sin ceremonia. Sin emoción. Solo una desconexión lenta y quirúrgica. Cuando la pantalla se oscureció, Isabel se dio cuenta de algo escalofriante, no parecía traicionado. Parecía terminado con todo. Listo para dejar que el peso de sus decisiones pasadas aplastara al traidor. Antonio se dirigió al archivo. Lo abrió y comenzó a extraer carpetas en silencio. Docenas de ellas. Cada una marcada con nombres de clientes que Isabel no había visto en meses, algunas en tinta dorada. Otras selladas en rojo. Unas pocas simplemente etiquetadas no transferir. ¿Qué haces?, preguntó ella. El corazón latiéndole con una mezcla de curiosidad y rabia contenida. Limpiando antes de la avalancha. Respondió. Con la calma de un cirujano preparando una autopsia. Los 2 días siguientes transcurrieron en un silencio opresivo. Él catalogaba. Verificaba.
Se movía por su base de datos personal con esa serenidad inquietante que solo viene de años de batallas invisibles. Mientras tanto, la firma bombardeaba con comunicados sobre innovación, eficiencia de plataformas y el fin de procesos legados. Isabel vio a Javier en LinkedIn, sonriendo junto a un equipo de contratados jóvenes como si hubiera resuelto el hambre mundial. No se daban cuenta de que las paredes ya se derrumbaban. Y el dolor de la traición se acumulaba en el pecho de Isabel como una deuda pendiente. Lo que más dolía era la arrogancia de Javier. No solo había cortado a Antonio, había burlado los cimientos que sostenían la firma. Creía con toda su alma engominada que la confianza era transferible como un inicio de sesión en una app. Pero Antonio sabía mejor. Y ahora Isabel también. Lo vio copiar un solo archivo en una memoria USB simple. Meterlo en un sobresellado y escribir 2 palabras, última cuerda. Se lo entregó sin explicación, cuando resbale. Tire. Esa noche, un apagón azotó medio barrio durante una tormenta. Las luces de la calle parpadeando como un presagio. Isabel estaba en su casa, empaquetando guías de cumplimiento para un cliente incipiente. 3 personas en un coworking con más ambición que presupuesto. Su teléfono se iluminó con un mensaje de una sola palabra de Antonio, ahora. Cuando llegó a la casa de su padre, la lluvia había menguado a una bruma. Y la luz del porche ya estaba encendida. Él no la recibió en la puerta, no hacía falta. Isabel entró directamente al estudio. Y allí estaba, sentado ante el tablero de ajedrez. 2 tazas de café esperando. Y la caja fuerte ignífuga a su derecha como un viejo amigo rescatado del frío. Abrió el archivo sin hablar. Tecleó el código. Giró el cerrojo y abrió la pesada puerta. De las profundidades sacó una caja de banquero desgastada. Del tipo que usaban los contables antes de que las nubes reemplazaran el sentido común. ¿La etiqueta? Escrita a mano en tinta azul y subrayada 2 veces, Fideicomiso López S.L. Acuerdos de confidencialidad activos. La colocó con delicadeza en la mesa. Sin drama. Sin monólogo. Solo el peso de 30 años apilado en papel legal y atado con palancas silenciosas. Olía a tóner viejo y decisiones tomadas a puertas cerradas. Isabel juraría que esa caja zumbaba más fuerte que las líneas eléctricas afuera. ¿Esto? Dijo Antonio, rompiendo finalmente el silencio. Nunca fue de ellos. Isabel sabía qué significaba. La mayoría piensa que los acuerdos de confidencialidad son solo papeleo estándar. Confidencialidad boilerplate. Pero Antonio no hacía boilerplate, los creaba como mecanismos de relojería. Personalizados. Quirúrgicos. Incrustados con cláusulas tan específicas que se convertían en huellas dactilares. Y casi todos, especialmente los de alto nivel, no eran con la firma. Eran con él. O más precisamente, con su consultoría personal. Fideicomiso López S.L. Independiente. Privada e invisible para cualquiera demasiado arrogante como para leer los encabezados de los documentos. Volvió el tablero hacia ella, defensa siciliana de nuevo. Su turno. Mientras jugaban, Isabel le contó sobre las últimas 6 semanas. Como después de la limpieza de Javier. No podía quedarse quieta. Así que presentó los papeles. Abrió una pequeña asesoría ética. La mantuvo pequeña. Intencional. Personal. ¿Callada? No lo publicó. No lo anunció. Solo empezó a ayudar a los clientes que Javier había descartado, los gestores de activos boutique. Las oficinas familiares. Las ONGs transnacionales que no querían soluciones escalables. Querían alguien que recordara cómo se sentía el cumplimiento real. Me están encontrando.
dijo, avanzando un peón. Sin referencias. Sin publicidad. Solo correos. Llamadas. Preguntas. El caballo de Antonio se movió con precisión quirúrgica. No te están encontrando. Están regresando. Isabel se recostó, dejando que eso calara. Porque tenía razón. No eran leads nuevos, eran retornos. Clientes que echaban de menos las llamadas que contestaban a medianoche. Los informes de riesgo anotados a mano. Los correos de seguimiento sin factura trimestral adjunta. Los que confiaban en la firma cuando aún tenía alma. Sacó su propia carpeta de la bolsa, media docena de acuerdos de confidencialidad. Limpios. Actuales. Ejecutables. Unos bajo su nombre. Uno con su nueva firma y el más reciente llevando ambos, Isabel López. Asesoría Ética Lean. Y Fideicomiso López S.L. Antonio arqueó una ceja, no sorprendido. No impresionado. Solo consciente. Como un jugador viendo el final 13 movimientos adelante. No busco venganza. Dijo ella. Estoy construyendo el reemplazo. Él asintió, así es como empieza. ¿Afuera? La tormenta había pasado. Las ventanas se empañaron con un aliento de transición quieta. El tablero entre ellos se llenaba lentamente. Pieza a pieza. Cada movimiento cargado de peso. Y con cada avance de alfil. Torre. Reina. No solo jugaban. Estaban escenificando una transferencia de poder. Una firma a la vez. El despliegue de Javier comenzó con una publicación en LinkedIn y un gráfico engreído. Servicios al cliente 2.0. Impulsados por plataforma. Dirigidos por personas. 4 jóvenes con títulos en estrategia digital y 3 semanas de capacitación se convirtieron de repente en gestores de relaciones. Del tipo que usaban palabras como sinergia y automatizaciones, sin darse cuenta de que sus descripciones de puesto estaban construidas sobre huesos. Empezaron a llamar a clientes 2 días después de la terminación de Antonio. Ninguna llamada pasó del primer filtro. El consorcio galvánico ni siquiera respondió. La oficina familiar Pendleton preguntó, ¿y dónde está Isabel?, justo antes de colgar. Un fondo biotecnológico en Valencia simplemente dijo, no discutimos cumplimiento legal con becarios, y los remitió a su consejero general. Javier duplicó la apuesta. Asignó más personal. Jugó sucio con legal interno. Pidiendo un índice completo de acuerdos de confidencialidad activos. Asumiendo que todo lo que Antonio tocó estaba bajo el paraguas de la empresa. Legal cumplió. Naturalmente. Y naturalmente se equivocaron. Porque durante años Antonio había insistido. En silencio. Metódicamente. En que los clientes firmaran acuerdos duales, uno para operaciones. Otro para confianza. El de confianza siempre a través de Fideicomiso López S.L. No por ego. No por control. Sino por protección. Cobertura de responsabilidad. No puedes demandar a la firma por incumplimiento si la firma nunca fue parte del acceso a datos. Eso era lo que Antonio había construido. Y Javier nunca lo notó. Entonces sucedió. Un cliente mediano. Una firma de inversión inmobiliaria a la vieja usanza. Con 17 años en la empresa. El nuevo especialista en relaciones intentó impulsar una actualización de documentos, rutina. O eso pensó. 2 horas después. El abogado de la firma envió un correo directo a Javier. Según la cláusula 5.3 de nuestro acuerdo permanente con Fideicomiso López S.L. La solicitud de su equipo constituye una violación de nuestro pacto de privacidad. Cesen todo contacto adicional.
Isabel imaginaba la cara de Javier palideciendo en etapas. Como un vino tinto que se oxida. Lo remitió a consejo interno, que lo descartó hasta que sacaron el archivo de acuerdos y no encontraron el bloque de firma. Porque no estaba allí. Estaba en el archivo de Antonio. Eso inició lo que llamaron internamente protocolo de higiene documental. Pero todos sabían que era realmente un pánico. Una auditoría sangrienta. Página por página. De cada acuerdo de alto valor en el portafolio de la firma. Un contacto en legal le contó a Isabel que una línea seguía apareciendo en tinta roja. Acceso de entidad Fideicomiso López S.L. No transferible sin consentimiento escrito. Mientras tanto, el buzón de Isabel zumbaba en silencio. Un consejero general aquí. Un socio gestor allá. Algunos solo querían segundas opiniones. Otros preguntaban si aceptaban nuevos compromisos. No vendía. No presionaba, solo respondía. Porque ya sabían qué podía hacer. Había construido marcos de riesgo que aún usaban. Había señalado problemas de compartición de datos antes de que salieran en los titulares. ¡Demonios! Era ella quien descubrió esa brecha de proveedor infame que Javier reclamaba haber intervenido. Así que trazaron una línea. Cada nuevo cliente que llegaba recibía un contrato simple, asesoría ética Lean con Fideicomiso López S.L. Como socio legal silencioso. Blindado. Legalmente distinto. Hermético. Sin explosiones de marketing. Sin anuncios. Solo una migración quieta. Un goteo lento y constante de lealtad desprendiéndose de la firma y reatándose a ellos. Javier no lo sabía aún. Pero lo que había intentado digitalizar, la confianza, ya se desangraba de sus manos. Cada relación que pensaba era un recurso era en realidad un salvavidas. Y Isabel sostenía el otro extremo. Antonio. Mientras tanto, permanecía en silencio. Observando. Moviendo peones mientras Javier intentaba enrocar con piezas de cartón. Creían que estaban construyendo un competidor. Pero realmente solo abrían la puerta a todos los que ya habían sido excluidos. A las 9:03 de la mañana. En punto. La asistente ejecutiva de Javier irrumpió en la sala de conferencias de vidrio a mitad de una carrera. Algo que nadie se había atrevido desde que ocupó la silla de director. Sostenía un correo impreso como si fuera radiactivo. Temblando lo suficiente para difuminar las palabras. Él lo tomó con un suspiro que decía, ¿cuánto de malo puede ser? Luego sus ojos golpearon el asunto, suspensión inmediata de acceso. Consorcio galvánico. Sin saludo. Sin preámbulo. Solo una sentencia limpia y afilada como un bisturí, acceso suspendido. Nuestro acuerdo era con Fideicomiso López S.L. Lo anularon al terminar a Antonio López. Nadie habló por 8 segundos completos, alguien en comunicaciones lo cronometró. Javier parpadeó 2 veces. Luego tartamudeó al grupo, es solo un error de archivo. Están confundidos. Fideicomiso López probablemente estaba listado junto a la empresa. ¿Firmas duales o algo? Legal fue convocado en 1 hora. Sacaron el archivo. Lo leyeron 2 veces. Y entonces la jefa de legal. Una mujer que nunca había alzado la voz en una sala llena de hombres que ganaban millones por hablar sobre ella. Dijo rotundamente, no hay error de archivo. Es un acuerdo independiente. La única firma es Fideicomiso López S.L. La empresa no fue parte. Alguien en finanzas susurró, ¿no es esa la cuenta de 230 millones? Y la habitación se quedó tan quieta que se oían los conductos de aire pensando. Javier. Ahora pálido. Intentó reagruparse. Envió una respuesta personal a Galvánico.
Balas de desesperación envueltas en doble lenguaje corporativo, creo que ha habido un malentendido. Aunque el señor López actuó como enlace bajo Fideicomiso López S.L. Nuestra firma gestionó operaciones y facturación directamente. Esto no debería impactar la continuidad de su servicio. La réplica llegó en 5 minutos, sin cortesías. Solo ley. Incorrecto. No contratamos basado en facturación. Contratamos basado en custodia de datos y representación legal. Fideicomiso López S.L. Era la única entidad autorizada para manejar nuestros protocolos de cumplimiento. Cualquier acceso continuado se considerará incumplimiento bajo la cláusula 14.1. La cláusula 14.1 era la que activaba litigios de emergencia en jurisdicciones internacionales. Traducción: inténtalo y te enterramos en 6 países antes del almuerzo. Javier se quedó inmóvil. Como si le hubieran reemplazado la espina dorsal con un perchero. Porque esto no era solo sobre Galvánico. Era sobre precedente. Si un acuerdo era blindado con la entidad de Antonio, más lo eran. Y si más lo eran, cada cliente bajo el paraguas de Fideicomiso López podía cortar lazos sin aviso. Legalmente. Isabel estaba a 3 cuadras. Bebiendo café tibio en una cafetería que no sabía que se había convertido en sede de una toma silenciosa. Su teléfono vibró, un cliente que no había oído en meses. ¿Podemos hablar? Nuestro nuevo líder de cumplimiento no eres tú. Dijo que haría tiempo. Antonio ya estaba en casa revisando una hoja de cálculo etiquetada reajustes voluntarios potenciales, su versión de una lista de venganza. Pero legal. Incruenta. ¿Precisa? Los nombres no estaban en rojo, estaban en verde. Verde significaba que ya los llamaban. Javier. Mientras tanto, finalmente se dio cuenta de lo que se le había escapado. No era Antonio. No era ella. Era la autoridad detrás de la confianza. El poder no estaba en el nombre de la firma. Estaba en las iniciales silenciosas al pie de 1000 contratos. Todos archivados en un archivo privado al que Javier nunca tuvo llaves. Y las puertas se cerraban. Un cliente a la vez. Para el miércoles por la mañana. La sala de conferencias de vidrio se había convertido en una olla a presión. Del tipo donde nadie hacía contacto visual y todos recordaban de repente lo importantes que eran las carreras por café y las pausas al baño. Javier estaba al frente de la mesa. Corbata aflojada. Voz más plana que su PowerPoint. Estaba en la diapositiva 6 de lo que tituló Reajuste estratégico de activos legados. Pero nadie compraba el lustre. No con el presidente del consejo mirándolo como si ya fuera un costo hundido. Empezó lento, una pregunta aquí. Una aclaración allá. Luego vino el puñetazo al estómago, entonces. Javier. ¿Nos estás diciendo que nuestras 5 cuentas de ingresos principales son estructuralmente no servibles? Javier titubeó, no servibles. Solo en transición controlada. Trabajamos con consejo para renegociar términos bajo el ámbito de la empresa. Otra voz. De legal, respetuosamente. Eso no es posible. Los acuerdos nunca fueron novados a la empresa. No podemos insertarnos retroactivamente en contratos de los que nunca fuimos parte sin violar múltiples estatutos de jurisdicción de datos. Traducción para los no abogados, si siquiera respiramos sobre sus archivos. Estamos expuestos legalmente. Relaciones con inversores ya había tomado 2 llamadas frenéticas esa mañana. Una de un fondo de pensiones amenazando con retirar su participación si no se abordaba el fallout de Galvánico. Otra de un acelerador fintech exigiendo saber por qué Fideicomiso López S.L. aparecía de repente en múltiples auditorías clave de clientes en lugar de la empresa. Y entonces alguien actualizó el sitio web de asesoría ética Lean.
El titular había cambiado en una fuente elegante y pequeña. Bajo un logo minimalista, ahora sirviendo clientes de cumplimiento confidencial en 4 zonas regulatorias. Debajo. Sin nombres. Sin lista de clientes. Solo una línea corta de jerga legal. Relaciones de datos protegidas bajo asociaciones de acuerdos de confidencialidad multijurisdiccionales con Fideicomiso López S.L. Eso fue todo. Y golpeó más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Porque esa sola oración lo confirmaba, Isabel no solo recogía las migajas. Construía la nueva mesa. En silencio. Elegantemente. Y aparentemente a nivel internacional. De vuelta en la sala del consejo. Javier pasó finalmente a control de daños. Redactó un comunicado público titulado Transición de cuentas legadas a nuevo liderazgo. Era el equivalente de PR de arrojar una lona sobre un edificio en llamas y esperar que nadie notara las llamas lamiendo el techo. Usó frases como crecimiento estratégico, evolución de plataforma y vías de liderazgo emergentes. Pero lo que no dijo era que el liderazgo ya había emergido. Y no era él. Al final del día, Legal regresó con su revisión final, los acuerdos de Fideicomiso López S.L. Se ejecutaron bajo ley de consultoría privada. No hay cláusula paraguas que permita a la empresa heredar o asumir acceso al terminar Antonio López sin su consentimiento escrito. Acceso continuado es técnicamente criminal. Esa última palabra cayó como una guillotina. Y Antonio no se inmutó. No respondió. Solo siguió revisando nombres de la lista de reajustes. Redactando nuevas cartas de compromiso con la firma de Isabel en tinta azul junto a la suya en negro. Porque ya no reaccionaban, construían con los materiales que Javier había descartado. Y cada paso que daban. Legalmente atornillado. Hermético y quirúrgico. Hacía una cosa más clara, no había solo despedido a un hombre. Había cortado el único salvavidas en que confiaba todo su ecosistema de clientes. Y ahora encontraban el camino de vuelta a casa. Para el viernes. El silencio de Antonio era más ruidoso que cualquier conferencia de prensa que Javier pudiera haber montado. Las llamadas empezaron temprano, 2 del móvil personal de Javier. Una del número de su asistente. Luego una tercera de una línea no listada que intentaba espufear el registro de antiguos alumnos de Antonio. Todas fueron a buzón de voz. No bloqueadas. Solo sin respuesta. Luego vino el correo, asunto, camino colaborativo adelante. ¿Urgente? Isabel. Espero que estés bien. Creo que es en el mejor interés de todos programar una conversación de alto nivel sobre solapamientos. Sinergias potenciales y continuidad de servicio coordinada. Deberíamos discutir un marco mutuo para colaboración futura. Avísame tu disponibilidad. Saludos. Javier. Isabel lo leyó 3 veces solo para saborear la desesperación marinada bajo todo ese relleno corporativo. Luego lo reenvió a su consejo con una nota, por favor. Cese al legal de consorcio galvánico por cláusula 6.7. En 20 minutos. El consejero principal de Galvánico. Directo como siempre. Respondió directamente a Javier. Por compromiso permanente con asesoría ética Lean y Fideicomiso López S.L. Cualquier colaboración representa intento de acceso no autorizado. Este correo se archivará para registro. Contacto futuro debe routarse solo a través de consejo. No tuvo que responder, la espada se había entregado por ella. Al mediodía. Javier fue convocado a una sesión de emergencia del consejo. No esperaron a que redactara otro memo. Sin sillas rearranjadas. Sin almuerzo cáter. Solo tensión afilada suficiente para cortar la mesa de nogal. ¿Por qué no sabíamos de estos contratos? Preguntó un director. Asumí. Empezó Javier.
Pero lo cortaron. Asumiste que la empresa tenía derechos sobre acuerdos de confianza de 300 millones que nunca se transfirieron. El director financiero, que había estado callado hasta entonces, se inclinó hacia Legal y susurró: ¿cuántos acuerdos están en su nombre? La respuesta fue una hoja de cálculo deslizada en silencio por la mesa, codificada por colores. Con timestamps. Verificada. 43 acuerdos activos. 7 de alto riesgo multijurisdiccional. Todos con su nombre o CEO ejecutados bajo Fideicomiso López S.L. La habitación se congeló. Un director se pellizcó el puente de la nariz y murmuró: Dios mío. Mientras tanto, Antonio estaba en casa. Acurrucado en el columpio del porche con un viejo franela y una taza cerámica llena de café negro. El periódico local doblado a su lado. Laptop abierta en una alerta de noticias quieta. Consorcio Galvánico transiciona cumplimiento a firma asesora privada en medio de turbulencias en socio anterior. No sonrió. No se regodeó. Solo pasó la página. Un viejo amigo de la Facultad de Derecho le testeó: ¿esto eres tú? Respondió con 3 palabras: el timín no es accidental. Del lado de Isabel. Los teléfonos no paraban. No con Javier, con ellos. Líderes de cumplimiento. Jefes legales. Antiguos asistentes. Incluso algunas esposas de miembros del consejo que manejaban brazos filantrópicos. Cada uno preguntando si aceptaban reajustes. Lo hacían. Uno a la vez. En silencio. Legalmente. Cada compromiso venía con una cláusula calmada, sin afiliación. Pasada o presente. Con la firma anterior. Cada uno respaldado por una firma de Fideicomiso López S.L. Y cada vez que esa tinta azul tocaba el papel, otro miembro del consejo en el lado de Javier perdía una razón para defenderlo. Quería eficiencia de plataforma. Obtuvo exilio por política. Y Antonio solo observaba todo desplegarse como un patrón climático que predijo años atrás. Porque eso es lo de la confianza, una vez que la quemas. No grita. Solo se va. Un contrato a la vez. La reunión no estaba en el calendario. Sin firma de PR. Sin becario con jarra de agua de pepino. Solo una sala de conferencias gris plana en una oficina de capital privado en el centro. 3 sillas de un lado de la mesa. 2 del nuestro. Isabel no llevó nada más que un bolígrafo. Antonio no llevó nada en absoluto. La inversora principal. Una mujer con ojos azules como glaciares y reputación por quemar consejos enteros con una sola frase. Fue la primera en hablar: ¿sabes por qué estamos aquí? Isabel asintió. Giró el iPad hacia ella, en la pantalla. Un gráfico de pastel. 7 de las 10 cuentas más grandes de la firma ahora listadas bajo asesoría ética Lean y Fideicomiso López S.L. No en teoría. No como pendientes. Cartas de compromiso activas firmadas. Contratos validados. Legal ya involucrado. No habían venido a amenazarla. Habían venido a negociar. ¿Queremos estabilidad?, dijo. Ya tienes las cuentas. No pedimos que las devuelvas. Pedimos una transición gestionada. Traducción: queremos que heredes el negocio. Pero no públicamente. No aún. No mientras la prensa gira como buitres y las actualizaciones de LinkedIn de Javier insisten en que todo está en veda. Luego vino la condición: queremos un cambio limpio. Sin sangre. Sin desorden. Pero Javier dimite inmediatamente. Antonio no se movió. No parpadeó. Solo cruzó una pierna sobre la otra y miró un punto en la pared como si recordara una letra de canción. Isabel lo miró. Pero él no dijo nada.
Esto ya no era su decisión. Se inclinó adelante, tendrán su estabilidad. Pero quiero 2 cosas por escrito. Primero, ninguna acción de no competencia contra futuros clientes bajo el paraguas de Fideicomiso López. Segundo, sin giros de PR. Sin joint ventures. Sin alineación estratégica. No pretenden que esto fue mutuo. La inversora sonrió. Fina y Lobuna, lo tienes. Deslizaron los papeles. Ya redactados. Fechados. Revisados. El acuerdo de transferencia se hizo en menos de 12 minutos. Javier se enteró del consejo. No de ella. No de Antonio. De un resumen de llamada de una línea, transición efectiva inmediatamente. Control asesor movido a entidad sucesora. Cambio de liderazgo confirmado. Intentó una vez más arañar su regreso. Envió a Antonio un correo final. Del tipo que gotea dignidad forzada, Antonio. Espero que aún podamos respetar lo que construimos. Errores se cometieron de ambos lados. Mantengamos las cosas cordiales. Esto no es el fin. Antonio lo leyó en su porche, misma taza. Mismo franela. Pasó el teléfono a Isabel y dijo, escribe esto. Ella tecleó exactamente lo que dijo, tu error no fue despedirme. Fue asumir que la confianza se transfiere con títulos. Pulsaron enviar. Esa fue la última palabra. La firma aún existe en nombre. En estructura. Pero ya no es la casa que Antonio construyó. Las paredes están huecas. Las luces tenues. El alma salió por la puerta principal y nunca miró atrás. La firma de Isabel ahora maneja los clientes que Javier una vez presumía en pitches de ascensor. No por venganza. No para restregárselo. Solo porque llamaron y ella respondió. Esto nunca fue sobre revancha. No realmente. Fue sobre continuidad. Sobre legado. Y Antonio no necesitaba quemar puentes. Solo le entregó los planos y confió en que construyera mejor. Antonio entró sin llamar. Como solo alguien que construyó los cimientos podía. Mismas botas de cuero viejo. Misma chaqueta con el cuello desgastado. Se movía como si el tiempo no lo tocara. Solo profundizando las líneas que afilaban la mirada. Isabel estaba detrás del escritorio. Codos enterrados en contratos. La ciudad zumbando más allá de las ventanas como una nana de tráfico y movimiento adelante. Miró la placa fuera del vidrio, López y CEO Asesoría. Letras serif limpias. Níquel cepillado. Sin adornos. Solo un nombre. Un legado y el reconocimiento quieto de que la confianza no se heredaba. Se ganaba. Él y CEO era deliberado. Esto nunca iba a ser solo ella. Siempre iba a construirse sobre ambos. Sobre su escritorio estaba la carpeta final. La última firma, los papeles de transición de Galvánico. Tinta aún secándose. La cuenta que Antonio había nutrido a través de 2 adquisiciones internacionales. Una toma hostil y 3 directores diferentes ahora estaba completamente bajo su control. Legalmente. Permanentemente. Sin fanfarria. Sin comunicado. Solo hecho. Deslizó la carpeta hacia él. No la abrió. Solo colocó una mano encima como una bendición. Como si significara algo más que papel y cláusulas. Miró alrededor de la oficina, techos altos. Luz suave. 2 analistas junior profundos en un informe de cliente. Y una admin joven al teléfono deflectando cortésmente una solicitud de alguien aún trabajando en la vieja firma. Su teléfono vibró, número desconocido.
Contestó de todos modos. Era el director de Galvánico. El que se había negado a hablar con cualquiera del equipo de Javier. Quien una vez le dijo a Isabel durante una auditoría de cumplimiento de 3 horas que Antonio era la única razón por la que dormía por las noches. Su voz llegó clara y divertida. Ella es más afilada que tú. Antonio rió. No defensivo. Solo honesto, lo sé. Colgó y puso el teléfono boca abajo en el escritorio. Luego dio un paso atrás. Le dio una mirada larga, no la dominante. No de padre a hija, sino de igual a igual. De arquitecto a sucesor. ¿Sabes? Dijo, alcanzando la taza de café que le había dejado humeando. No tomé los clientes. Pausó. Sonrió. Solo me aseguré de que tuvieran a alguien mejor para ir.